Hermanos, en estrofa 4, tal es la ciudad de Dios, tal su eterna habitación, tal es la Jerusalén que le llena el corazón. Cinco, hermanas, son los santos en unión, bien mezclados con su Dios. Lo que el Padre diseñó antes de la creación. Cinco, hermanos, la 6, perdón. En su centro el trono está, Dios y Cristo en potestad. El Espíritu allí brota como el manantial. Estrofa 7, con las hermanas. Cristo en medio del fluir es la provisión vital. Árbol de la vida es, que da fruto divinal. Estrofa 8, hermanos. Dios en Cristo es la luz que alumbra a la ciudad. Esta luz disipará toda sombra y mortandad. Estrofa 9. Todos, Dios y hombre, hombre y Dios, mutuo hogar en comunión. Dios su contenido es, y el hombre su expresión. Otra vez, estrofa 9. Dios y hombre, hombre y Dios, mutuo hogar en comunión. Dios su contenido es, y el hombre su expresión. Aleluya. 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 Vamos a orar de dos en dos para este mensaje concluyente de este entrenamiento. Jesús.
Esta noche queremos pedirle a todos los estudiantes de cuarto año de universidad, quienes no han hablado en alguna de las pruebas. Algunos de ustedes vinieron a la prueba, pero no hablaron, así que tienen la oportunidad ahora de venir al frente a tomar la prueba. Por favor, no hablemos, ejercitemos nuestro espíritu. Vamos a invocar el nombre del Señor 3 veces. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, amén. Solo tienen 25 minutos, así que deben comenzar ahora. Amén. Alabado sea el Señor por la realización del edificio divino. Señor, gracias por tu cuerpo universal y local. El Señor nos ha puesto en una localidad en particular para que seamos edificados de manera práctica. Señor Jesús, no somos la iglesia somos la iglesia en la expresión local del cuerpo universal. Alabado sea el Señor por el mensaje 10, la realización del edificio divino. La realización del edificio divino es la iglesia expresada en muchas localidades, como la casa de Dios para ser la morada de Dios, el templo santo en el Señor. Nuestro hermano compartió que los números 2 romanos son los 2 puntos de carga en este mensaje, que Dios está haciendo a su obra edificadora en la iglesia localmente y en el cuerpo de Cristo universalmente. Necesitamos verificar nuestra práctica y ser recalibrados con esta palabra. La intención de Dios no es que seamos cristianos individuales, sino que seamos edificados localmente con santos locales y seamos edificados universalmente con todo el cuerpo de Cristo. Dios solo está haciendo una obra de edificación y es el trabajo o la obra universal de edificar su cuerpo. Pero en la manera práctica esto sucede en cada localidad. Así que santos no trata de escaparse de su localidad, sino que ame a los santos y sea edificado con ellos allí. Allí, al ser edificados, seremos edificados en el cuerpo universal de Cristo. El edificio divino tiene tanto un aspecto universal como un aspecto local. Efesios 2, 21-22, en quien todo el edificio crece para ser hecho un edificio santo en el Señor, en el cual ustedes también son edificados para ser una morada de Dios en espíritu. Alabado sea el Señor, que este edificio tiene el aspecto universal y tiene el aspecto local. Necesitamos ser edificados con los santos en nuestra localidad. Debemos tocar la cruz, disfrutar al Señor y debemos ser edificados para producir este edificio universal. Alabado sea el Señor, que hay un edificio universal y una edificación local. Dios no está haciendo 2 edificios, sino uno solo. Es bueno tener las iglesias locales, pero sin el cuerpo de Cristo, las iglesias locales no tienen significados. Estamos siendo edificados en el cuerpo universal. En A1 vemos que la frase todo el edificio, mencionada en Efesios 2:21, denota el edificio universal. El edificio que es la iglesia en un sentido universal. En Cristo todo el edificio se acopla bien y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio es una entidad viva y por tanto crece. El hermano nos ayudó a ver que cuando miramos el edificio no podemos ver algo como el podio allí. Tenemos que ver el ser humano. El edificio es un asunto de vida. Alabado sea el Señor. La edificación de la iglesia como casa de Dios se lleva a cabo mediante el crecimiento de los creyentes en la vida divina. Alabado sea el Señor por el aspecto local. La pregunta 1, ¿podemos decir que si ya que estamos por el edificio universal podemos ignorar la iglesia local en nuestra localidad? La respuesta es no. Es fácil ser compenetrado
con ser uno de los santos en Anaheim, en Nueva York. Pero ¿qué tal nuestra propia localidad? Es difícil porque conocemos los santos allí y les conocemos de manera personal, por tanto es difícil ser edificado con ellos. Pero aleluya por el proceso de transformación. En las iglesias locales es la practicalidad de la expresión universal. Tenemos el aspecto local, pero tenemos el aspecto universal del cuerpo de Cristo. Aleluya por la revelación en la Biblia. La palabra ustedes también, Efesios 2:22, indican que el edificio del versículo 21 es universal, mientras que el edificio del versículo 22 es local. Tenemos el aspecto universal en vosotros también. Pero aquí tenemos vosotros también. Necesitamos estar en las iglesias locales, en nuestra localidad, para la meta de la edificación del cuerpo universal. Por favor, acérquense más al micrófono. Acércate. Alabado sea el Señor por Efesios 2, 21, 22. La palabra vosotros también se refieren al edificio local. Necesitamos darnos cuenta que por un lado lo que consuma la meta de Dios no es iglesias locales independientes, sino la edificación universal del cuerpo de Cristo. Basado en esto, el hermano Lee podrían decir que las iglesias locales son el procedimiento y no la meta, pero no significa esto que él no se preocupaba por las iglesias locales. Prácticamente necesitamos darnos a las iglesias locales. Nos damos a los hermanos donde estamos, a la situación donde estamos. No importa que haya un caos satánico allí, no importa si están bien o mal, no importa si hay un problema o no, nos damos a la iglesia local. Pero todo el tiempo tenemos la visión que nuestra edificación es la edificación del cuerpo universal de Cristo para consumar esta era. Señor Jesús, la edificación universal únicamente puede lograrse mediante la edificación local. Así debemos apreciar nuestra iglesia local. Es ahí donde somos perfeccionados. Ahí es donde comprendemos que la edificación es un Dios hombre. Es la vida de Dios creciendo en nosotros. La edificación es que vengamos a ser Dios. ¿Y dónde somos perfeccionados? Somos perfeccionados en las iglesias locales. Aleluya por las localidades que son una miniatura del cuerpo universal de Cristo. El edificio de Dios no es un edificio cualquiera. Es el santuario del Dios Santo, el templo en el cual el Espíritu de Dios mora. Una manera práctica de edificar la iglesia es profetizar. Primera de Corintios 14:4 dice, el que profetiza edifica la iglesia. 1. El templo espiritual de Dios, el cual es único en el universo, se expresa en muchas localidades sobre la tierra. Tal expresión es el templo de Dios en esa localidad. Alabado sea el Señor. Estamos en la iglesia en Anaheim. En la iglesia en Anaheim, no la iglesia de Anaheim. La iglesia sucede que está en Anaheim. Alabado sea el Señor, que tenemos el cuerpo universal de Cristo y también tenemos su expresión local. En cada localidad, el único cuerpo de Cristo debe ser expresado. No debe haber peculiaridad, no debe haber algún aspecto particular, pero debe haber la expresión de Dios expresado a través del cuerpo, el único cuerpo. Amén. 2. Vemos el templo de Dios, tal como se menciona en el versículo 16, se refiere colectivamente a los creyentes que están en una localidad. Debemos ser impresionados por la localidad donde estamos. Es el lugar donde Dios escoge nuestro espíritu como la iglesia local como nuestra habitación. Estoy impresionado por esto y oro, Señor, impresióname que lo que tú estás haciendo hoy día se expresa en la localidad. Así que aprecio lo que Dios está haciendo en mi lugar y en toda la tierra. 3. El templo de Dios mencionado en 3:17 se refiere a todos los creyentes universalmente. Venimos al punto de la relación entre las iglesias locales y la iglesia universal. El hermano dio 8 puntos para demostrar tal relación. Primer punto es la expresión, que las iglesias locales son la expresión
de la Iglesia Universal en una localidad. Segundo, la segunda relación de la Iglesia Universal a las locales es que la Iglesia Universal es la suma total de las iglesias locales. Tercer punto, todas las iglesias locales son miniaturas de la Iglesia Universal. Cuarto punto, las iglesias son la practicalidad de la Iglesia Universal. El hermano me dijo que todos los días hablamos de las iglesias. Una iglesia que no podemos ver y tocar, eso no es práctico. Quinto punto, la administración de las iglesias locales es local e independiente. Amén. Señor Jesús. Cuánta edificación se haya logrado tanto universal como localmente dependerá de cuánto nos hayamos percatado de que Cristo lo es todo en la economía de Dios. No sé si sé todo, y no sé todo ciertamente. Cristo es todo en la economía de Dios. Colosenses 3, 10 al 11 dice, vistiéndonos del nuevo hombre y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Hemos sido creados donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estamos en el todo y en todos, por medio de Cristo. Alabado sea el Señor. Continuaré con los últimos 3 puntos de los 8. Dice, la administración de las iglesias locales son independientes, pero la comunión entre las iglesias locales es universalmente una. Es como el fluir de la sangre, la circulación. Las iglesias locales, su vida está enfrente del Señor. Y las iglesias locales necesitamos tomar cuidado. Comunión con todas las iglesias locales. Puede que hagamos cosas diferentes, pero en diferentes localidades, pero la comunión de las iglesias locales es universalmente una. Pregunta 3. ¿Es el énfasis en la Iglesia Universal algo que nos llevará a la formación de una organización? La respuesta es no. Al hablar del cuerpo universal, debemos distinguir tal edificio de organización. La Iglesia Universal no está universalmente organizada. Para edificar la Iglesia Universal necesitamos discernir cuánto Cristo es el todo inclusivo. Así que crecemos en esta vida de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, el edificio, es un organismo. Está creciendo. No puede ser una organización. Una organización es muerta. Es algo que no puede crecer. Así que el cuerpo universal de Cristo no es una organización, sino un organismo para el Señor. Alabado sea el Señor por las 8 metáforas para describir las iglesias locales y la iglesia local. Estas 8 metáforas describen tal relación entre las iglesias locales y la iglesia universal. La primera es el Padre y el Hijo. El Padre es la iglesia universal. Y vemos que los hijos son las iglesias locales. El Padre es para los miembros y los miembros son para el Padre. Sin el Padre no hay miembro y los miembros son para el Padre. También vemos que el Padre es la fuente del Hijo. Porque Dios tiene un cuerpo, Él necesita una expresión local y estas son las iglesias locales. Si las iglesias locales se cortan del suministro del cuerpo, no tendrán suministro. Segundo punto es el diamante en la caja. La iglesia universal es el diamante y las iglesias locales son en la envoltura de la caja. La caja y la envoltura son buenas para el diamante.
Nuestro enfoque es en el diamante en la caja. Pero el diamante necesita una caja y una envoltura. La caja no es para la Nueva Jerusalén. No vamos a llevar la caja a la Nueva Jerusalén, sino que el tesoro estará en la Nueva Jerusalén. El tercer metáfora es el árbol y la manzana. El árbol es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene la esencia orgánica. Y la manzana es la expresión del árbol. Si es un buen árbol, tiene un buen fruto. Si es un árbol pobre, tiene un fruto pobre. Si no hay fruto, el árbol no tiene sentido. Necesitamos el fruto. El cuarto punto es el cuerpo de Cristo. El punto es la gallina y los pollitos. Tenemos el sexto punto, son las naciones. Las naciones y las embajadas que hablan lo mismo. Séptimo punto es la luna y la reflexión. Solo hay una luna. El 8 punto es Sión y Jerusalén. Venimos a la pregunta 2. ¿Podemos decir que la intención de Dios en esta era es meramente edificar iglesias locales en ciertas localidades y nada más? La respuesta es no. El número Romanos 2, la realización del edificio divino es el cuerpo de Cristo manifestado en todo el universo como la expresión de Cristo. El recobro del Señor tiene como finalidad edificar el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor, que el recobro del Señor está edificando el cuerpo de Cristo. Y tenemos las iglesias para edificar el cuerpo de Cristo. Todas las iglesias son un solo cuerpo. Por tanto, los colaboradores no deben realizar una obra regional, sino una obra universal en beneficio del cuerpo universal. Alabado sea el Señor por las iglesias locales que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 2, todo cuanto los colaboradores y ancianos hagan, tanto en el ámbito local como en el ámbito universal, debe ser hecho con la certidumbre de que están edificando el cuerpo de Cristo. Ellos deben siempre tener en cuenta el cuerpo. Cuando hacemos una obra en nuestra localidad, debemos tener la vista de que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si los santos, nuestra obra en cada localidad es para edificar el cuerpo de Cristo. Todos los problemas que existen en la iglesia hoy se debe a la ignorancia que hay en cuanto al cuerpo de Cristo. Cada vez que vayamos a hacer algo, debemos tener la debida consideración por el cuerpo. Estamos darnos cuenta que en las iglesias locales lo que hacemos y cómo funcionamos afecta al cuerpo universal de Cristo. De hecho, todos los creyentes en Cristo han sido bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. En la práctica, durante la era del Nuevo Testamento, todos los creyentes tienen que ser edificados conjuntamente como cuerpo de Cristo por los edificadores del edificio divino. Primera de Corintios 12:13. Porque todos en un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Alabado sea el Señor. Letra B. La obra que realizamos es la obra del recobro del Señor, la cual es llevada a cabo para la edificación del cuerpo de Cristo. El hermano compartió 3 porciones del ministerio. Una de las porciones dice que no podemos ser guerrilleros creyentes. No podemos estar brincando porque lo que hacemos en una localidad afecta a todo el cuerpo. Si una localidad toma cuidado por el campus y otra localidad dice no nos interesa el trabajo del campus, lo que sucede es porque piensan, bueno, después de 4 años se van a graduar, así que no es bueno. Lo que sucede, el hermano o la hermana que se mueve a otra localidad, afecta a la localidad en esa área, y eso afecta a todo el cuerpo. No sabemos, cada acción debe tener un propósito, es un mover que lleva a todo el cuerpo. Necesitamos orar constantemente para que veamos que cada acción, todo lo que hacemos en la iglesia local, afecta al cuerpo. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El hermano nos dio un diagrama
donde la cabeza tiene dos ramas, el don 1 y el don 2, y también están acoyuntados. Y estos dones perfeccionan al Santo 1 y al Santo 1 que están entrelazados juntos. No debemos ser cortados, sino debemos estimular el tráfico saludable en el cuerpo y entre las iglesias. Necesitan avanzar un poco, pues solo les queda 5 minutos. El cuerpo es uno universalmente. Por esta razón, las iglesias locales no deben aislarse unas de otras. Juan Pablo le escribió a las iglesias en Apocalipsis con la intención de que todas las iglesias leyesen esa carta. La porción de una parte del cuerpo es la porción para la otra parte del cuerpo. Si nos aislamos del cuerpo, nos aislaremos. Y de esta manera Dios no tendría el edificio divino para que Cristo sea expresado en todo el universo. El aislamiento es contrario a la verdad de la unidad del cuerpo, debido a que cada iglesia local forma parte del cuerpo universalmente. Ninguna iglesia debe aislarse de las demás, porque el cuerpo recibe una transfusión constante. Aislarse del cuerpo equivale a dejar de recibir esa transfusión y a dejar de participar de la circulación de vida presente en el cuerpo. Hacer esto viola la ley que es propia del cuerpo. Si usted es autónomo, morirá. Así que para permanecer vivos debemos permanecer en el cuerpo. El cuerpo recibe una transfusión constante. Aislarse de tal transfusión es cortarse de la circulación de vida presente en el cuerpo. Esto viola la ley del cuerpo. Gracias, Señor, que el Cristo es la cabeza, y de la cabeza fluyen los dones, y los dones están juntos y perfeccionan a los santos, y los santos son entrelazados juntos por medio del vínculo y el perfeccionamiento de la verdad. Si rompemos tal vínculo, entramos a la autonomía y no queremos practicar esto en la iglesia. Lo que amamos es ser acoyuntados juntos. Letra D. El cuerpo de Cristo es la meta de la economía de Dios. Y las iglesias locales son el procedimiento que Dios usa para realizar la edificación del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Necesitamos permanecer en las iglesias locales para que podamos ser conducidos a la realidad del cuerpo de Cristo. Tenemos la unidad única del cuerpo universal de Cristo. Pero para ser entrados a la realidad del cuerpo de Cristo, necesitamos ser entrados a la practicalidad de las iglesias locales. Donde quiera que estemos, Dios ha arreglado la situación soberanamente para que seamos edificados con los santos allí. Aleluya por las iglesias locales. Cuando somos edificados, somos lanzados a esa realidad. Debemos prestar más atención al cuerpo de Cristo que a las iglesias locales. El cuerpo universal es la meta. Pero sin las iglesias locales no hay cuidado, no se toma cuidado del cuerpo de Cristo. Así que en el recobro del Señor estamos edificando las iglesias locales para la edificación del cuerpo de Cristo que consumará en la Nueva Jerusalén. En el recobro del Señor estamos edificando las iglesias locales con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, cuya consumación será la Nueva Jerusalén. Por el bien de la edificación del cuerpo de Cristo, todas las iglesias locales, sin considerar ninguna frontera estatal o nacional, deben compenetrarse entre sí tanto como sea posible. Aleluya para la compenetración. Más compenetración, más circulación. Más circulación, más saludables somos. Así que santos, debemos compenetrarnos más. Nos lleva esto a la pregunta de 3. El énfasis en la edificación universal del cuerpo de Cristo nos llevará esto a una organización. Necesitamos, si vemos el cuerpo, que es un organismo, no es una organización. Santos, necesitamos ver que nuestra meta es Dios mismo y lo que Dios quiere es su contraparte. Así que nuestra labor en las iglesias locales es para esta meta. Así que, Señor, aquí estamos para ti, solamente para ti. Para la edificación del cuerpo de Cristo debe haber tanta
compenetración de las iglesias locales tanto como sea posible. Muchos santos queremos ser compenetrados con gente que vive a la otra mitad del mundo. Pero estamos dispuestos a ser compenetrados con el que tenemos sentados al lado o los santos de nuestra localidad. Necesitamos ser compenetrados con los santos que viven alrededor de nosotros para el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús tiene la urgente necesidad de que el cuerpo se exprese en las iglesias locales. A menos de que el cuerpo de Cristo se exprese de manera concreta en la tierra, el Señor Jesús no regresará. Hay una batalla en este universo entre Dios y Satanás. Y Dios está edificando algo, el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que derrotará a Satanás. Satanás está tratando de oponerse a Dios. Así que esto es un asunto urgente, edificar el cuerpo de Cristo. Y en el recobro del Señor tenemos el terreno de la unidad. Tenemos el terreno adecuado para edificar el edificio de Dios. Primera de Corintios 12:27. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Santos, necesitamos más compenetración. Así tendremos más circulación y seremos más saludables. Alabado sea el Señor que podemos ser constituidos con estos hechos, que las iglesias locales deben ser compenetradas y edificadas juntas. Señor, edifícanos juntos. Cuando las iglesias se compenetran, vemos el cuerpo de Cristo. Siento que al mirar este grupo de jóvenes, no podemos nada más que amarles. Los jóvenes en el mundo están en las indulgencias del mundo, pero estos jóvenes han escogido la mejor parte. Ellos han escogido disfrutar al Señor en el entrenamiento. Siento que al ver un grupo así de material potencial bueno para el edificio de Dios, pero como otros materiales preciosos para ser verdadero material para el edificio, necesitan ser perfeccionados. Necesita que se trabaje sobre ellos. Así saben lo que deben hacer. Vengan al entrenamiento de tiempo completo para que no sean material de edificación potencial, sino que vengan a ser el material de edificación verdadero. Muchas gracias. Aleluya. Señor Jesús, te amamos. Te agradecemos por tu misericordia sobre nosotros. Gracias por todo este hablar en este entrenamiento. Gracias por tal reunión tras reunión. Deseamos consagrarnos a ti ahora mismo. Oramos nuevamente que deseamos conocerte como el Dios de la casa de Dios. Nos damos a ti y damos nuestras vidas para tu edificación. Nos damos para amarte, para tu edificación. Danos esta sesión final del entrenamiento. Oramos los unos por los otros. Aún oramos, fortalécenos con poder por tu espíritu hacia el hombre interior, para que tú puedas edificarte dentro de nuestro ser esta noche. Señor, te necesitamos. Oh, Señor, te miramos a ti para que tú seas el que nos hables. Aún sé con nosotros al escuchar. Deseamos tener un oído que escucha lo que tú hablas a las iglesias. Oramos que todos nuestros corazones estén completamente vueltos a ti, que los velos sean quitados. Señor, que podamos ver el deseo de tu corazón como nunca antes lo habíamos hecho. Señor, nuevamente te decimos, Señor Jesús, te amamos por tu edificación. Bueno, santos, en esta sesión final desearíamos ver el diamante y la caja de la Biblia. Bueno, ¿qué frase es esta, verdad? Simplemente quisiera decir algo acerca de esto. Por supuesto, tengo porciones de 2 de Samuel aquí, 7 del 12 al 14, aquí en el pizarrón detrás de mí. No planeaba esto. Yo
No planeaba usar el pizarrón cada vez que yo estoy hablando aquí, pero yo siento que esto es muy crítico, que podamos ver de la palabra santa de Dios, cómo es que estos versos de 2 de Samuel 7, del 12 al 14a, revelan que el diamante en la caja de la Biblia. Saben, hermanos y hermanas, pues quisiera solamente darles un pequeño testimonio. Saben, en 1994, saben, el hermano Lee comenzó al final de su ministerio. Por supuesto, él llegó a la cima más elevada de la revelación divina. Y yo estaba viendo al Señor para que pudiéramos ver a través de estos versículos maravillosos y profecías en tipología cómo es que esto nos muestra la edificación máxima de Dios en el hombre y el hombre en Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, la cual es en realidad la edificación de la Nueva Jerusalén. La máxima consumación del Dios hombre corporativo en este universo. Mientras nuestro hermano estaba compartiendo y mientras vinimos a esta cima de la revelación divina, cumbre de la revelación divina, por supuesto, pues escuchamos esto un buen número de veces, no esta noche, pero a través de todos estos años. Bueno, en la reunión anterior también lo oímos, pero esta cumbre de la revelación divina, por supuesto, es que Dios vino a hacerse hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, pero no en la deidad, para la edificación del cuerpo de Cristo a fin de consumar la Nueva Jerusalén. Y nuestro hermano estaba compartiendo estas cosas. Y saben, cuando él compartió estas cosas, desearía señalarles que no tenemos esto impreso, pero tengo un libro aquí enfrente de mí. Y lo que este libro es una respuesta a algo muy negativo que salió ahí para atacar este diamante en la caja de la Biblia. Y por causa de que esto fue tal ataque, y por supuesto fue como un pequeño panfleto que fue sacado ahí, y fue sacado por una persona que fue JS, ¿verdad? Nada más puso sus iniciales. Un panfleto terrible, simplemente oponiendo a este diamante en la caja de la Biblia. El hermano Lee está muy cargado, especialmente por las Filipinas, porque esto fue esparcido a través de las Filipinas y el hermano quería que nosotros sacáramos algo para proclamar la verdad. Y así que él le pidió a Ron, a Andrew y Kerry y a mí que escribiéramos algo. Y después que lo escribimos, se lo leímos al hermano Lee. Y después que lo leímos al hermano Lee, él le pidió al hermano Ron y al hermano James Lee y a mí que fuéramos a las Filipinas. Y el hermano Ron fue al sur. Y el hermano James y yo fuimos al norte. Y todo lo que hablamos fue el del diamante en la caja de la Biblia. Y en realidad, pues escribimos esto y todavía atesoro esto mucho. Y se los voy a decir por qué atesoro esto tanto. Es la verdad en lo concerniente a la última meta de la economía de Dios. Y es una refutación a las acusaciones infundadas de JS. Y todavía me refiero a este panfleto. Yo se lo leí al hermano Lee. En mi parte, por supuesto, yo escribí mi primero y luego el hermano Ron escribió algo y luego el hermano Kerry escribieron cada uno y todos tenían diferentes porciones. Por supuesto, mi porción es que yo tenía una introducción y todo lo que hice fue citar al hermano Lee, citar todo lo que él ha dicho acerca de que Dios vino a hacerse el hombre para que el hombre llegara a ser Dios en vida y naturaleza, pero no en la deidad, para la edificación y consumación de la Nueva Jerusalén. Así que, de cualquier manera, y luego al final de mi porción, escribí una palabra de conclusión, y luego el hermano Ron escribió una porción maravillosa, y luego el hermano Ron escribió del segundo acerca del diamante en la caja de 2 de Samuel.
lo que escribió el hermano Ron, y luego el hermano Andrew escribió algo, y luego el hermano Kerry, algo maravilloso. Y luego yo empecé a leer al hermano Lee, y después de terminar el hermano Lee dijo, eso es maravilloso. Dijo, yo no sabía que yo había dicho todo esto acerca de la cumbre de la revelación divina. Y luego el hermano Ron le dijo lo que él había escrito, y dijo, eso es tremendo. Y luego cada uno leyó lo suyo, pero yo todavía recuerdo esto. Déjenme terminar esto. Yo no estoy diciendo esto para jactarme, pero voy a terminar todo esto. Y luego el hermano le dijo, esto es maravilloso. Él dijo, Ed, usted ha obtenido una calificación de una A. Y yo me acuerdo de esto porque yo nunca obtuve una calificación como una A con el hermano Lee. Una A a lo máximo. Porque simplemente lo cité a él. Y esto me trajo quizás pues una C, ¿verdad? Así que no se preocupen, entrenantes. Todos nosotros no pueden creer. Bueno, esto es maravilloso. No he verificado con los hermanos del Living Stream. No lean las cosas del JS, pero usted lee esto. Esto sería algo tan... Quizás pudiéramos sacarlo esto. El hermano Lee atesoró esto. Y distribuimos todo esto en las Filipinas. Bueno, ahora, déjenme decir esto. Espero que todos tengamos un espíritu de oraciones toda esta sesión. En verdad, yo en verdad necesito al Señor. Esto es tan colosal. Espero que todos laboramos juntos. Un espíritu de oración para poder ver algo de una manera fresca. Saben, hermanos y hermanas, quisiera simplemente preguntarles, y no necesitan responder de manera fuerte, audible, pero quizás usted leyó los estudios vida en 1 y 2 de Samuel, ¿verdad? Y quisiera decirles que en el mensaje 23 al 31, y yo les diría que leyeran esto con oración, y les animaría a que leyeran los versículos con todas las lecciones en la versión de recobro. Pero les digo, esto es tal revelación colosal que en verdad necesitamos un espíritu de sabiduría y revelación para ver esto. Yo recuerdo, yo estaba en esas reuniones cuando el hermano Lee compartió eso. Yo en verdad me metí en esos estudios vida. Y todavía hay como, usted se da cuenta, bueno, que lo ha mostrado el señor hermano Lee. Y quisiera simplemente ponerles esta pregunta y quizás para abrirles, para que ustedes se den cuenta, necesitamos ver mucho más. Saben, en estos versículos, y simplemente tengo porciones aquí, que son porciones críticas, y quisiera enfocarme en ellas. Por supuesto, David quería edificar una casa para Dios. Pero Dios le dijo a David, no, tú no puedes hacer nada para mí. Yo tengo que hacer algo por ti. Bueno, vamos a ver esto, ¿verdad? Así que le dio a David una promesa y él dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Y él dice, el cual procederá de tus entrañas y estableceré su reino. Y luego en el 14, yo le seré el padre y él me será a mi hijo. A mi hijo. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿puede acaso usted ahora mismo, puede usted compartir con un nuevo o con alguien y mostrarles de estos versículos cómo es que esto muestra el diamante en la caja de la Biblia? Si usted puede considerar esto en la presencia del Señor. Yo he considerado esto mucho en los últimos días. Estoy tan corto. Tuve que regresar a todo este ministerio nuevamente en una manera de oración. Y yo no sabía cuánto el Señor no me ha mostrado. O en verdad no sabemos, pero nos damos cuenta que necesitamos ver aún más. Y así que espero que podamos ver algo, ya sea fresco o más. Ahora, mientras estaba considerando esto, estos versículos están
mucho en cuanto a esta línea de Mateo 22. ¿Se acuerdan en esta porción de Mateo? Los opositores, ellos le preguntaron al Señor todas estas preguntas para probarles. Antes, en Mateo 22, le hicieron 4 preguntas y él le probaron. Y si ven toda esa porción, 21, 22, aún al 20, el sumo sacerdote le preguntó, ¿con qué autoridad tienes para hacer las cosas que estás haciendo? Y su respuesta fue, solamente Dios. Y usted se da cuenta, estas respuestas, este hombre es el mismo Dios. Para que él pudiera responder de esta manera. Yo no tengo el tiempo de meterme en la manera que él les contestó, pero le hicieron preguntas en cuanto a su autoridad. Y por supuesto, pues él les dijo, yo les voy a contestar si tú me contestas algo. Dime, ¿con qué autoridad Juan el Bautismo viene de Dios? ¿La autoridad de Juan el Bautista viene de Dios o de hombre? Y esto les asombró, porque toda la gente respetaba a Juan el Bautista. Y luego le hicieron una pregunta en cuanto a la política. Él le dijo, bueno, debemos pagar impuestos al César. Su respuesta fue impresionante. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y luego hicieron una pregunta en cuanto a la creencia fundamental, de los saduceos. Las preguntas que ellos hicieron fue ridícula. Saben, los opositores son en verdad ilógicos. En verdad, cosas tontas. Saben, los saduceos dijeron, bueno, aquí hay una mujer que ella se casó con este hermano. Que había 7 hermanos, ¿verdad? Y uno de ellos murió y luego el otro hermano pues se casa con la esposa. Así que todos estos 7 murieron, ¿verdad? ¿A poco esto va a suceder algún día? Bueno, quizás, pero 7. O uno muere y otro se casa, uno muere y otro se casa. Ella pasa por toda la familia. Y luego ya muere. Escuchen lo que están diciendo. Y luego ya muere. Y luego dicen, ¿de cuál de los 7 ella será mujer? Ellos no creían en la resurrección, ¿verdad? Así que bueno, aquí vamos a pelear en contra de la verdad en cuanto a la resurrección. ¿Quién va a ser el esposo de ella? Si todos se levantan entre los muertos. Por supuesto, el Señor le responde de una manera maravillosa. Y luego habla de que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. No es el Dios de muertos, sino de los vivos. Así que Abraham, Isaac y Jacob, aunque ellos murieron, serán resucitados. Saben, cuando yo pensé en cuanto a esto, yo todavía me acuerdo. Un día esto fue de hecho en la iglesia en Dallas, todavía me acuerdo de esto. Estábamos teniendo una reunión de cosecha ahí para los nuevos. Y después de la reunión, estos nuevos se rejuntaron y había un opositor ahí. Había un opositor por ahí. Y este opositor hizo esta pregunta. Él dijo, él estaba oponiéndose al invocar el nombre del Señor. Él dijo, bueno, ¿cómo pueden invocar el nombre del Señor si su boca fuera cerrada? Así como los saduceos, ¿verdad? Si la cerraran su boca. Luego uno de los hermanos, él creció en Texas, ¿verdad, este hermano? Su respuesta fue esta. Pues seguramente sería muy difícil comer pollo frito con tu boca así, toda, si te la cosieron. Y todos se rieron y se dieron cuenta que tan tonta era esa pregunta. Y estoy contento de que el Señor no contestó de esta manera aquí, ¿verdad? A los saduceos. Pero yo sí creo que el Señor le dio a este hermano sabiduría. Está bien. Estos son los opositores. Estos son los opositores. Ahora, ¿cuál era la cuarta pregunta? Fue en cuanto a la ley. Y luego el Señor, Él les volvió las mesas a ellos y les dijo, y su pregunta
fue la pregunta más alta de todas las preguntas. Y en esta porción de la palabra, él dije, ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Entonces escuchen lo que el Señor les dice. Pues como David en el Espíritu le llama Señor. Si ustedes dicen que él es el hijo de David, bueno, eso es cierto, pero ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Y luego citó el Salmo 1:8, dijo el Señor a mi Señor. Señor ahí es Cristo en ascensión, ¿verdad? Siéntate a mi diestra para que te ponga tus enemigos bajo tus pies. Y luego dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y dice, y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió nadie desde aquel día a preguntarle más. ¿Saben? Pues esto es muy maravilloso. Ahora, quisiera simplemente mostrarles en estos versículos cómo puede el hijo de David, puede el Señor ser el Señor de David. ¿Cómo puede ser esto? Si usted lo toma en la escala del tiempo, si el hijo de David, entonces David debe de ser como su tatarabuelo, ¿verdad? Y el hijo, pues es el nieto, el bisnieto, ¿verdad? Y luego el tatarabuelo está diciendo a su nieto, su señor. Piensen en cuanto a esto. Pero miren esto. Y en el bosquejo nos va a mostrar esto, pero quisiera simplemente señalarles, ven, Dios quiere edificarse en el hombre y quiere edificar al hombre dentro de él. Así que estos versículos aquí son expandidos por Pablo en Romanos. En Romanos del 1 al 4, él dije que Cristo procedió de la simiente de David conforme a la carne. Ven, así que cuando Dios se hizo hombre, él llegó a ser un hombre. Escuchen esto, en el estudio vida, el hermano Lee señaló que Dios se edificó a sí mismo en David. David quería hacer algo para Dios, pero Dios dijo, no, yo necesito edificarme a mí mismo en ti. ¿Y cómo es que el hermano Lee pudiera decir esto? Bueno, pues es porque Dios edificó a sí mismo en David, por edificarse a sí mismo en el linaje de David. Él se edificó a sí mismo en el linaje de David. Pueden ver esto. Él llegó a ser, vino al vientre de María, fue un descendiente de David. Sí, se edificó ahí mismo, en el vientre de una virgen, y esta virgen fue una descendiente de David. Así que él se edificó en el hombre, ¿verdad? Dios se edificó a sí mismo en el hombre, en la encarnación, y llegó a ser la simiente de la humanidad. Llegó a ser la simiente de David. Ahora, déjenme retroceder un poquito. Quédense conmigo. Ahora vean esto. Lo que queremos ver, cómo es que esta simiente edifica una casa. ¿Cómo él que edifica su casa? ¿Cómo es que Dios edifica esta casa? Y vemos que esta casa, ¿verdad?, es la morada mutua de Dios y el hombre, ¿verdad? ¿Cómo es que edifica esta casa? Él edifica esta casa por la simiente de la mujer, llegando a ser el Hijo de Dios. Romanos 1, 3 al 4 dice que él procedió a la simiente de David según la carne, y él fue designado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad de la resurrección de entre los muertos. Así que en la encarnación él llegó a ser la simiente de la humanidad, llegó a ser el linaje de David. ¿Se están quedando conmigo? Esto es Romanos 1 del 3 y 4, del linaje de David. Luego en Juan 12, 24, dice, sabemos que el Señor dijo, él dijo el 23 y el 24, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo él va a ser glorificado? Los discípulos pueden estar muy emocionados. Dijeron, aquí es. Él va a ser rey y vamos a reinar con él. Y Jerusalén va a ser la capital. Ellos estaban pensando de una glorificación terrenal, y su manera de ser glorificado es la manera de
de una semilla siendo glorificada. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Ven? Así que él era esta semilla, el linaje de David. Este grano de trigo se edificó a sí mismo en el hombre. Y él era un grano de trigo, él era la corporificación del Dios triuno, la cáscara de su humanidad. Esta semilla, ¿verdad?, contenía toda la plenitud de la deidad y moraba en él corporalmente. ¿Pueden ver esto? Él era una semilla, un Dios hombre. Esta semilla es el edificio de Dios. Este es Dios edificado en el hombre. Pero sabemos que Dios, lo vimos en Juan 2, Él dijo destruir este templo, la cual es la cáscara de su humanidad, su cuerpo físico, y en 3 días yo lo levantaré. Así que como el linaje de David, él pasó por el vivir humano, un vivir humano maravilloso, lo cual es un patrón modelo, la manera que nosotros intentamos vivir a Dios para la edificación de la iglesia. Y luego él murió, una muerte toda inclusiva. Y por causa de que él estaba en la humanidad, él era la simiente, el linaje de David. Él se puso toda la vieja creación. Él era sin pecado, pero él se puso en esta semilla, esta cáscara, este grano, ¿verdad? Esta cáscara, la cual era la vieja creación de humanidad, la cual encerraba y se desarrollaba en esta esencia divina, en la divinidad de la misma deidad. Y él cayó en la tierra y murió como esta semilla, como este grano. Y sabemos que cuando el grano de trigo cae en la tierra y muere, mientras está muriendo, está resucitando. ¿Estoy en lo cierto? Así que él cayó a la tierra y murió. Y en la cruz su muerte fue una muerte que liberó vida. Una muerte que liberó vida aún. Él dice que tengo un bautismo para echar fuego. Y cómo desearía, Lucas 12, 49 y 50 dice, yo tengo un bautismo con el que necesito ser bautizado. Él deseaba que esto fuera logrado. Yo vine a encender sobre la tierra y cómo quisiera que ya estuviera encendido. ¿Cuál es este fuego? Este es el fuego de su vida dentro de él, el fuego de la misma vida del Dios triuno, el cual estaba en esta semilla. Él quería liberar este fuego. ¡Aleluya! Así que él entró. Él murió una muerte que liberó vida y fuego. Y cuando este grano de trigo resucitó o resucita, sale en otra forma. Esto es 1 Corintios 15. La verdad en cuanto a la resurrección. Saben, si yo tengo un grano de trigo aquí, ustedes no saben lo que es, ¿verdad? Puede ser un grano de esto, un grano de aquello. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Usted no sabe lo que será, pero va a la tierra y muere. Entonces, un trigo que es designado. Todos los pueden ver. Todos se pueden decir, eso es trigo. ¿Me pueden seguir? Así que él cayó en la tierra y murió. Y mientras él estaba muriendo, en la cáscara de su humanidad, su divinidad estaba siendo liberada por su encarnación. Y él trajo divinidad dentro de la humanidad. Y por su muerte y en su resurrección, él trajo su humanidad a la divinidad. Su humanidad fue divinizada y fue designada en su humanidad para ser el Hijo primogénito de Dios, poseyendo ambos, la divinidad y la humanidad. Y cuando él salió en resurrección, así como cuando el grano de trigo sale, ¿verdad? Cuando él salió, ven, aquí está. Ok, está bien. Estoy luchando aquí. Quédense conmigo, quédense, lloren por mí. Miren. Él es el Hijo unigénito de Dios, ¿verdad? Poseyendo meramente la divinidad. Y él es el Dios de David.
Pero como el Hijo unigénito de Dios, como el mismo Dios de David, Él se edificó a sí mismo en David, por edificarse a sí mismo en el linaje de David. Él trajo la divinidad dentro de la humanidad. Pero por su muerte y en su resurrección, pueden ver, su humanidad no era parte de edificación divina como el Hijo unigénito de Dios. Él solamente poseía divinidad. Pero luego en su humanidad su humanidad fue crucificada y levantada en resurrección y aún divinizada. Y la divinidad puso su humanidad elevada. Una humanidad fue traído a la edificación divina. Aleluya. Escuchen, Él nació nuevamente en su humanidad. Él fue el primero que nació de nuevo. Él fue divinizado en su humanidad. Y ahora no solamente es el Hijo unigénito de Dios, Él ahora es mi Hijo. Este es el Hijo primogénito de Dios, poseyendo ambos. La divinidad, unada, mezclada e incorporada con una humanidad divinizada. Oh, vaya. Esto, hermanos y hermanas, esta es la edificación de Dios en el hombre y el hombre en Dios. Ahora, este hombre, Jesús, por su muerte y resurrección, Él es el primogénito de Dios. Él es el Señor de David. ¿Pueden ver esto? Él no es solamente el Hijo el Dios de David o el Hijo de David en resurrección y en ascensión. Él es el Señor de David. Escuchen, el hombre Jesús, por su muerte y resurrección, es ahora el Señor Jesús. Aleluya. David, en espíritu ahora mismo, llamamos a Jesús, Jesús Señor. Jesús es el Señor. Ahora, solamente Él es el Señor. Solamente hay un hombre que es el Señor, ¿verdad? Solamente un hombre que es Dios. Pero ahora, nosotros debemos pasar por el mismo proceso. ¿Pueden ver esto? En su resurrección llegó a ser el Hijo primogénito de Dios y llegó a ser el Espíritu vivificante. ¿Están conmigo? Produjo, así como ese grano produjo muchos granos, produjo los muchos hijos de Dios. Somos nosotros los muchos granos. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros somos semillas de la humanidad, ¿verdad? Y tenemos a Dios en nosotros. ¿Acaso no tiene a Dios en usted? Ahora, debemos pasar por el mismo proceso de ser designados.